No se trata de desarrollar un ensayo al respecto. Hay tanto material, mis hermanos, hay tanto material que se ha dado con diferentes posturas doctrinales, teologías, que más que nada se trata de abordar un tema necesario: el peligro de la apostasía. Porque es un peligro el apostatar. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es apostasía? Lo vamos a aprender. En 2 de Tesalonicenses le voy a pedir que me acompañe a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. A partir del versículo 1, cuando lo tenga me dice ya. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Me sigue en la traducción que usted traiga. Dice: hermanos. Quiere decir que nos está hablando a nosotros el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿usted sabe que el Señor va a regresar? Y que nos vamos a reunir con Él. Y lo estamos esperando, ¿verdad? De eso está hablando el apóstol Pablo. Y dice: con respecto a esto, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie. Fíjese la palabra que se usa en esta versión. Ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra. Aquí la palabra espíritu no significa que va a venir alguien así a hablarte al oído. No. Está hablando de un carácter, está hablando de una doctrina. Dice: o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá. O sea, no está diciendo Pablo que no llegará. Está diciendo que ese día, el día del regreso del Señor, no vendrá sin que antes venga, se presente la apostasía y se manifieste, aquí hay un segundo punto, el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Bueno, la apostasía se está presentando desde el principio. La podemos ver, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, está hablando de la figura del anticristo. Nosotros estamos viviendo los tiempos en que el espíritu del anticristo está presente. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Todo lo que esté en contra de Cristo, ¿qué es? Anticristo. Y a eso también se le llama apostasía, pero es solamente un carácter, es un ambiente que se está viviendo. O sea, se están levantando movimientos, filosofías, incluso dentro de la misma iglesia, y lo vimos en los mensajes que estuvimos estudiando, que finalmente no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Bueno, eso es la apostasía, pero va a llegar un día en que se va a manifestar físicamente ese hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual hay también muchas formas de doctrinales en cómo lo presentan, pero sabemos que va a ser físicamente, que va a tener un dominio a través de los gobiernos. O sea, va a ser alguien que imponga leyes, que imponga estructuras, alguien que reúna las características para poder ser un gran líder. Y esa es una figura ya física. Bueno, estamos en el tiempo ¿de qué? De la apostasía. Y este tema lo voy a tocar porque es muy controversial, es muy polémico. No solo por lo que representa para los cristianos, sino precisamente por tantas posturas teológicas y doctrinales al respecto del tema de la apostasía. Bajo la comprensión que esto que vamos a estudiar hoy, esta enseñanza, no tiene la intención de establecer una postura doctrinal de ninguna manera, tampoco es una convicción personal o un ensayo acerca de algo que, como les digo, hay mucho material, pero tenemos que ser muy prudentes en lo que escuchamos, en lo que leemos. Por eso tenemos que ir a la Escritura. De manera que la intención es mostrar aspectos que la Escritura expresa de una lamentable condición espiritual en el hombre cuando decide alejarse de Dios, misma que por su trascendencia ha llegado a ser muy manipulado o tomado con mucha ligereza.
Por tanto, el propósito principal de este mensaje, por una parte, es tener un panorama general acerca del tema, escrituralmente hablando, pero de manera especial para identificar las señales que pueden conducir a un creyente a esa lamentable condición de apostasía. ¿Sabía que todos estamos en ese riesgo? Si yo le pregunto a usted si usted es un apóstata, me va a decir no. Vamos a aprender a través de la Escritura. Precisamente en las enseñanzas sobre la condición de la iglesia, lo que pudimos ver en cada demanda del Señor es una comprobación de cómo desde el primer siglo la apostasía ganaba terreno en la iglesia. Es decir, lo que inició habiendo perdido el primer amor en el mensaje primero con Éfeso, de ahí empieza la decadencia, la permisividad a la influencia de los falsos pastores, de falsos maestros, la infiltración de doctrinas heréticas, tolerancia al pecado, el menosprecio y deslealtad al nombre de Cristo, la negligencia en la defensa del Evangelio, hasta la condición de materialismo, frivolidad y tibieza que dejó fuera al Señor de la iglesia. ¿Sí recuerda todo eso? Eso lo vimos a lo largo de todas estas enseñanzas. Sin embargo, al estar escrito, pues la apostasía es un mal necesario que se tiene que manifestar como una antesala al regreso de Cristo al final de los tiempos. Por eso no es algo que nos debe extrañar, pero que sí debemos cuidarnos de no caer en esa condición. Para eso es este mensaje. La palabra apostasía del griego afistemi significa apartarse de, volverse atrás, dar la espalda. También se define como rebelión. Los rebeldes son apóstatas, son los que van en contra de un sistema, van en contra, en nuestro caso, de la voluntad de Dios, ¿verdad? También se traduce como abandono o abuso de la fe. Por tanto, solamente puede apostatar alguien que ha profesado algo. Puede ser una creencia, puede ser una tendencia política, deportiva. ¿Cuántos le iban a un equipo y ahora le van al otro? Bueno, apostataron de un equipo y ahora le van a otro, ¿verdad? Sí, es para darles un ejemplo. Usted le iba a las Chivas, pero se vino a vivir a León y le va a la Fiera. Ya apostató porque se cambió de país, bueno, de estado, ¿verdad? Es un ejemplo, mis hermanos. De manera que quien ha sido fiel a alguna institución, a alguna persona o causa y la deja atrás, la abandona, en el caso de los creyentes, la fe en Cristo, su obra de redención, que es un apóstata. Y vamos a ver el primer gran evento o manifestación de apostasía, para que vea que no es algo de hoy. Vaya conmigo a Éxodo 32, por favor. Éxodo 32, a partir del versículo 1 dice: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿cuál es el contexto? Moisés subió por las tablas de la ley, por los mandamientos del Señor, y se desesperaron el pueblo de Israel que estaba a las faldas del monte Sinaí. De hecho, había una manifestación sobrenatural, había temblores, había relámpagos, había una impresionante manifestación sobrenatural, pero ellos se desesperaron. Y dice, al ver que se tardaban, dice, ellos se congregaron ante Aarón. ¿Quién es Aarón? El hermano de Moisés, al cual él dejó a cargo del pueblo de Israel. Y le dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Ese ya es un pensamiento apóstata. Dice, porque a este Moisés, fíjese ya cómo le decían, este Moisés. O sea, ya no había nada que los ligara a la obediencia. El hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y bueno, Aarón fue fiel a Moisés, ¿verdad? No, ¿cómo creen? Tenemos que esperar. No, mis hermanos, un servidor tibio. Aarón
le respondió: quiten los aretes del oro que está en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijos, y tráiganmelos. O sea, qué fácil fue para Aarón introducirse los pensamientos de una petición apóstata, ¿verdad? Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Y entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: mañana habrá fiesta para el Señor. ¿Para cuál Señor? ¿Para cuál Señor? ¿Se dan de cuenta la impresionante cantidad de oro que surgió solamente de los aretes, de los zarcillos para construir una estatua de oro? Solamente. Y bueno, este evento produce un efecto de asombro y de desaprobación impresionante. Sin embargo, aunque usted no lo crea, es algo más que común en la vida de muchas iglesias cristianas, donde sus guías espirituales, pastores, apóstoles o como se digan, son levantados como becerros que alimentan con oro y que son venerados incluso sobre el nombre de Jesucristo. Una apostasía actual. Y el Señor advirtió enfáticamente acerca de este mal que iba a agredir a la iglesia que estaba por nacer. Apenas estaba por nacer y el Señor ya estaba haciendo las advertencias. No obstante a tantas cosas, a tantas advertencias, no solamente de Jesús, sino en toda la Escritura, es muy impresionante ver cómo millones se permiten ser engañados por tanto depredador que usa la fe como fuente de ganancia. En Mateo 24:4, vaya al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Vamos a ver algunos versos que nos indican este mal de la apostasía. Dice Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. O sea, fíjense, estén atentos y alertas, que es lo que menos hacen muchos. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿y a cuántos engañarán? A muchos. ¿Será que se está dando eso en la actualidad? Claro. Vaya al versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Vaya que si se han levantado falsos profetas. Hay más falsos profetas en las iglesias, en algunas iglesias que se dicen cristianas, que en Televisa, mis hermanos. Dice: y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La apostasía también hace que muchos se enfríen. Vamos al 24, ahí mismo en Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, estos son aquellos que se la pasan hablando de milagros, de cuestiones sorprendentes. ¿Y sabe qué? Pues Satanás también hace milagros para engañar, para tener cautiva a la gente. Entonces, este mal, mis hermanos, es algo que ha sido profetizado desde mucho antes y que lo podemos ver, y pues somos testigos de lo que sucedía desde el principio. Pablo, igualmente, verdaderamente sorprendido por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, le dirige estas palabras. Una iglesia que fue fundamentada en los valores de la sana doctrina, que había tenido los mejores maestros, comenzando por el apóstol Pablo, quien la fundó, pero ya estaban permitiéndose ser seducidos por falsos maestros. Y en Gálatas 1:6, él dice: estoy sorprendido. Aquí en esta versión que tengo dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. O sea, la apostasía empezó a ganar terreno a través de ¿quién? Pues de falsos maestros. Y en la actualidad, mis hermanos, es impresionante la cantidad de iglesias, denominaciones, congregaciones, agrupaciones cristianas en el mundo, estoy hablando en el mundo, incluso asociaciones civiles que operan como iglesias,
de las que tan solo se tiene registro son más de 30,000. Imagínense. Eso le ha restado mucha credibilidad al cristianismo, porque cada uno jala para su lado. Y por la diversidad de tendencias doctrinales, en algunos casos hasta en sus cultos, prácticas no solamente fuera de todo contexto bíblico, sino que resultan irracionales, lo único que en ocasiones nos llega a identificar es la fe y la salvación por gracia. En eso coincidimos todos, pero cada uno hace las cosas a su manera. Y estas distorsiones están causando muchos problemas, muchas divisiones y sobre todo mucha confusión. Además de numerosos grupos incalculables que continuamente levantan y desaparecen, quienes se autoimponen como pastores, la mayor de las veces surgidos de alguna división, rebeldía, que es un acto de apostasía, donde cada uno improvisa su propia manera de culto, sea por imitación, sea por conveniencia. Bueno, todo esto forma parte de la apostasía que estamos viviendo. En 1 de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo le dice a su amado discípulo Timoteo: pero el Espíritu, aquí sí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, no les va a interesar la palabra de Dios, la sana, la completa, la verdadera. Y escucharán a espíritus engañadores, los que te dicen: tú solo decreta, tú solo confiesa positivo y serás rico. Y el Señor escuchará tus oraciones y vendrán a ti las ventanas de los cielos abiertas y, ay no, Dios mío. Bueno, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese por lo que están volteando la mirada, lo que quieren escuchar. Entonces, ¿cuál es la característica principal de las doctrinas que Pablo identifica como de demonios? Las antibíblicas, evidentemente, las que provienen del mundo, las que contienen un alto grado de carnalidad, de frivolidad, de búsqueda de placer, de recursos materiales. Doctrinas donde se utiliza o se usa la necesidad de las personas, sus emociones, se les chantajea sentimentalmente para manipularlos, ofreciéndoles lo que jamás Dios ha prometido, pero les funciona muy bien para despojarlos de sus bienes. Muchos, mis hermanos, miles, quizás millones, se han alejado a causa de estos depredadores. ¿Y sabe cuál es la frase favorita? No quiero saber nada de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Cuando la verdadera expresión debería ser: no quiero saber nada de quienes manipulando mi fe abusaron de mi persona, me despojaron, me robaron, pero sí necesito de Dios. ¿No sería lo más correcto? Pero les han hecho creer que eso viene de parte de Dios, porque se autonombran como apóstoles, se autonombran como profetas y siervos de Dios, y solamente están engañando. ¿Qué están haciendo? Un acto de apostasía. De ahí la recomendación de Pablo a Timoteo de guardar su integridad como siervo de Dios, de cumplir su trabajo como verdadero ministro, verdadero evangelista. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 4:2, por favor. Le dice Pablo a Timoteo, en esta segunda carta a Timoteo, ya Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo ha de haber tenido alrededor de unos 60 años de edad. Dice: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque, y aquí viene la razón, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, y más bien teniendo comezón de oír, amontarán para sí mismos maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. ¿Cómo se llama esto? Apostasía. No soportarán la sana doctrina. ¿Por qué no la soportan y prefieren las fábulas? Lo que les enseñan o lo que les ofrecen en las iglesias que se denominan con la doctrina de la prosperidad. Pues porque la sana doctrina es la que te señala tu condición.
Es la que te redarguye de pecado y es la que te dice: estás en pecado, no te puedes justificar. Es que nada más, no, aquí no hay nada más. Aquí no hay nada más. El Señor es santo y está exigiendo santidad. Bueno, las sanas palabras de Cristo son desechadas y quieren voltear a las fábulas. Apostasía. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él fue testigo cómo, a causa de las tradiciones de los ancianos, al manipular la escritura a su conveniencia, el pueblo fue apartado de la verdad, llevándolos a poner la mirada en rituales, enfatizando las obras de la ley, donde no solamente menospreciaban la palabra escrita hasta ese tiempo, sino que en su afán de hacerla conveniente a sus intenciones, también se apartaron del propósito de Dios. Apostasía. Una pregunta, mis hermanos: ¿será posible profesar la fe en Cristo sin creer en Cristo? ¿Usted qué cree? ¿Sí? Hay quien se dice cristiano pero no cree en Cristo. No creen en su divinidad, no creen en la suficiencia de su obra de redención. Y lo podemos comprobar en creencias, en prácticas de religiones, en instituciones evangélicas, sectas que se identifican como cristianas. Por ejemplo, hay quienes no consideran a Jesucristo como Dios y se dicen cristianos, los roselistas, que es una creación del Padre. Otros, estoy hablando de doctrinas cristianas, ponen sus ojos en líderes espirituales, en ídolos, en obras como mediadores delante de Dios, como la iglesia tradicional. También dentro de las iglesias evangélicas hay los que pretenden completar su redención, su salvación, con ofrendas, oraciones, ayunos, buenas obras y hasta el bautizo. Si no te bautizas, tu salvación no está completada, dándole a obras poder salvífico, menospreciando la obra de la cruz. Entonces quiere decir que si yo tengo que hacer buenas obras y me tengo que bautizar para poder ser salvo, ¿dónde queda la sangre de Cristo? ¿A la mitad? Cuando el Señor pagó con su sangre mi redención, ¿quedó una deuda pendiente que yo debo completar con obras? ¿Usted qué cree? No. Y estoy hablando de doctrinas cristianas. Mire, existen tantas cosas o situaciones que pueden llevar a un creyente a la apostasía. Por ejemplo, la ignorancia escritural. Hay quienes por ignorancia, porque no se les predica, porque no se les enseña. Otro, la inmadurez. Se les enseña pero no crecen, se siguen aferrando a sus principios. Otra, que no tienen la convicción de su condición como hijos de Dios para afrontar las adversidades, los afanes de la vida y las tentaciones, y eso los hace desconfiar, eso los hace dudar. Una pregunta común acerca de este tema es si un cristiano puede apostatar de su fe. ¿Usted qué cree? ¿Un cristiano podrá apostatar de su fe? Entendiendo que la salvación, al ser un don de gracia, no nos pertenece y por tanto no se puede perder. Estoy hablando de apostatar de la fe, no estoy hablando de la salvación. ¿Un cristiano puede apostatar? Sí. Vamos a ver algunas respuestas en una parábola. Vaya conmigo a Lucas 8:11. Esta es la parábola que conocemos como la parábola del sembrador o de la siembra y la cosecha. Dice Lucas 8:11, y tome mucha atención en la redacción, en cómo está expresado. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La que cayó junto al camino, o sea, los de junto al camino, son los que oyen, pero luego viene el diablo, quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Para que no crean y sean salvos. O sea, son aquellos que escuchan el evangelio, pero como que les pasa como de noche, que se te quedan mirando como si fueras un bicho raro. O sea, no hay nada que los haga voltear, ni siquiera les dé atención. Creo que muchos en alguna ocasión lo llegamos a hacer, que no queríamos que ni nos hablaran de Jesucristo. Bueno, esos son los del camino. Dice, los de sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Sí, y hablan, ay, esto era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Dice, pero
no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, empiezan las circunstancias y dicen, no, mejor como estaba o mejor sin nada. Y yo creo que usted puede identificar gente así. Dice, en cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen en el camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, no llegan a la madurez. Pero la parte que cayó en buena tierra son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra escuchada y llevan fruto con perseverancia. ¿De qué habla el último grupo? De que nacieron de nuevo. ¿Sí se dio cuenta de eso? Entonces es indudable que al ser la salvación una gracia concedida inmerecidamente a la humanidad, al pertenecerle a Dios, pues no es algo que un nacido de nuevo pueda perder. La salvación no se puede perder. Pero ¿será posible que un cristiano que ha caminado con el Señor, incluso que ha servido en la iglesia, pueda llegar a apostatar? Vamos a ver algunos textos que describen la apostasía de quienes, habiendo profesado la fe, se apartaron del camino. Vaya conmigo a 2 Timoteo 4, por favor, nuevamente. Segunda de Timoteo 4, versículo 9, y le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas, así se llamaba este hombre, me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Demas, ¿quién era? Un hombre que había caminado con Pablo, un discípulo, alguien que había servido juntamente con él. ¿Pero qué hizo? Lo abandonó. ¿Pero por qué lo abandonó? ¿Qué prefirió? Las cosas de este mundo y se fue a Las Vegas. Bueno, estamos hablando de ciudades que eran lo que podríamos ser un equivalente, ¿verdad? O se fue al Cervantino, ¿verdad? Para que se entienda mejor. ¿A dónde? A la feria. Sí, por eso ya hicieron 2 aquí, ya no tarda la de verano, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4:14 dice: Alejandro el herrero, usted lo puede leer como el calderero también, me ha causado mucho daño, el Señor le pague conforme a sus hechos. Dice: cuídate tú también de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. ¿Qué comenzó a hacer Alejandro? Empezó a predicar otro evangelio, empezó a desviarse. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro con respecto a esto. Segunda de Pedro 2:20. Y estas ya son advertencias que tienen que ver con la condición de apostasía, mis hermanos. Segunda de Pedro 2:20 dice: porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, los que han caminado con Cristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué palabras tan duras para alguien que, habiendo profesado la fe, habiendo caminado con el Señor, regresa a lo mismo. Y ahora lo ves como si no hubiera pasado por él absolutamente nada en su vida con respecto a la fe. ¿Conoce a alguien? O sea, y esto lamentablemente tiene muchas causas. Obviamente la decisión es personal. Hay un versículo que podría aplicarse prácticamente a todo lo que estamos viendo. En primera de Juan 2:19 dice: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Y sí, evidentemente hay una gran cantidad de cristianismo nominal que
están en la condición de la semilla que cayó en el camino, en la que está entre los espinos, la que no tiene raíz, y muchos están desertando. Pero también hay una gran cantidad de personas, de hermanos fieles, que a causa de los depredadores, de los mercenarios de la fe, pues también se han desanimado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no obstante, con todo lo que la apostasía representa, es una condición que conforme avanza el tiempo se hace más evidente en la iglesia, debido muchas veces a la influencia del mundo, ¿verdad? El mundo influye en la iglesia cuando la iglesia se descuida, como lo vimos en el caso de las iglesias de los mensajes, en algunas de ellas, pero especialmente por la corrupción, la deshonestidad, la avaricia de malos siervos, de falsos pastores que no tienen temor de Dios. De esta manera la apostasía pues es como un mal necesario profetizado como preámbulo del regreso del Señor, y sigue creciendo porque forma parte de las señales de los tiempos peligrosos, y la iglesia los tiene que enfrentar. ¿Cómo? Con perseverancia, con firmeza en la fe, con santidad, con obediencia, con convicciones. Sin embargo, como en el primer siglo, debido al abandono a Jesucristo, al rechazo a los principios, los fundamentos y el orden que estableció el Señor para su iglesia, pues en una gran cantidad de congregaciones cristianas existe una creciente indiferencia, negligencia en su compromiso con la palabra, en su consagración personal, con una tibieza que los está llevando ya solamente a prácticas religiosas monótonas para satisfacer una fe, justificar una conciencia. Y esto determina la relación de la iglesia con el Señor, mi hermano. Lo determina definitivamente. ¿Por qué? Porque la condición del creyente se ve reflejado en su caminar, en su santidad, en su sujeción a la voluntad de Dios, en la obediencia a sus mandatos. Dicho de otra manera, la apostasía, con todas sus influencias, seducciones y doctrinas, avanza agigantadamente, logrando menguar la fe, mermando la pureza de la iglesia, incluso en algunos casos dejando a Jesús afuera de las puertas, desviándola del propósito de su existencia. Sin embargo, sin ser algo que podamos impedir, lo que sí podemos es evitar formar parte de ella. Por eso es importante identificar las señales o las condiciones que de manera sutil nos pueden estar llevando a la apostasía. Por ejemplo, cuando las adversidades nos hacen dudar de las promesas, de las verdades de la palabra de Dios. Cuando no hay madurez, cuando no hay convicciones, mis hermanos. Y el Señor nos ha mostrado su fidelidad. El Señor nos ha mostrado que Él siempre ha estado con nosotros en cualquier circunstancia. Pero qué fácil es olvidarse del Señor cuando las cosas no van como uno quiere. Hebreos 3:12 dice: miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Más bien exhórtense los unos a otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes endurezca el corazón por el engaño del pecado. Esto muestra la necesidad que entre los creyentes nos tenemos que soportar, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que alentar. Ese es parte del trabajo de la iglesia. Cuando tú ves un hermano desanimado, cuando tú ves a alguien medio alicaído, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Hemos hablado mucho al respecto de la necesidad de la oración entre nosotros, de la necesidad a veces de que cuando uno se da cuenta de que un hermano está en una situación difícil, cuando menos echarle una llamadita por teléfono. Mis hermanos, todo eso nos hace formar, al formar parte del cuerpo de Cristo es importante, porque cuando la desconfianza, el desánimo y el temor hacen que las condiciones del mundo, lo que el mundo te ofrece como solución, las llegues a considerar mayores a las realidades de la palabra de Dios, cuidado. Cuando empiezas a decir, no, me hubiera quedado mejor en el otro lado, me iba mejor antes. Cuidado, mi hermano, porque Dios te está probando. Pero si tú llegas a esa condición, poco a poco dejarás de acercarte al Señor, te vas a descuidar y terminarás alejándote de Cristo.
En Juan 16:33 el Señor lo dijo perfectamente, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto es lo que dice Cristo, pero no es lo que dicen las doctrinas de la prosperidad. Ahí te dicen que a ti te tiene que ir bien, que no te tienes que enfermar, que no puedes perder, que eres un vencedor, eres un ganador, que tú solamente lo decretes. Pero cuando no funciona, viene el desánimo, viene la frustración, la decepción, y la culpa la tiene Dios. Cuando Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción, ¿sí se entiende que tendremos aflicciones? A ver, ¿cuántos afligidos hay aquí? Pues todos. Pero ¿acaso el Señor no ha estado contigo siempre? Mire, tenemos testimonios en ese grupo que tenemos de la iglesia, de oraciones y oraciones, y de ratito a las 2 semanas, gracias por las oraciones, ¿verdad? Mi pariente, mi amigo salió adelante. A veces las cosas no salen como quisiéramos, a veces hay pérdida, pero ¿sabe qué? Nada que el Señor no pueda suplir. Hebreos 4:16 por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el Señor, ahí está abierto el camino por parte de Jesucristo para que te acerques al trono de la gracia. Bueno, esa es parte de lo que puede hacer que te desanimes, y eso te puede llevar a dudar. Otra señal que sutilmente puede estar llevando al creyente a apostatar es cuando descuida su fe, cuando empieza a condescender con el mundo, esa complacencia por lo que el entorno te ofrece, quienes te rodean, porque el enemigo usa las cosas del mundo y a la gente del mundo. Él es el príncipe de este mundo. O sea, el enemigo no va a llegar tal como es. Él no se va a presentar así como se los decía la vez anterior, de rojo, con cuernitos y con un tridente y oliendo a azufre, ¿verdad que no? Así como los de ahí en la plaza principal con el látigo, ¿verdad? ¿No? Eso te espanta. No, Él se va a presentar de manera agradable, de manera que en la medida que tú te acercas al mundo, es cuando la carne se hace débil, vulnerable, susceptible al engaño, a las tentaciones. Y en esa condición te empiezas a ser tolerante al pecado. ¿Qué crees? Eso te puede llevar a apostatar de tu fe. Por eso dijo el Señor en Mateo 26:41: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, estén atentos, estén alertas, tengan una relación constante, permanente, creciente con el Padre, orando, siempre pensando en el caminar. ¿Por qué? Porque aunque tú estés dispuesto, estés firme, te sientas totalmente capaz de seguir adelante, la carne se debilita, mi hermano. Y el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Efesios 5:5 dicen: porque esto lo saben ustedes muy bien, que ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro, lo cual es idolatría. O sea, la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque es el amor al dinero. Dice: tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Otra causa es cuando por la dureza de corazón rechazas el consejo de Dios. Es cuando te sientes autosuficiente. De esas veces que sientes que por tus conocimientos bíblicos tú puedes hacer la Biblia como tú quieras, la puedes justificar a tu manera, y no aceptas la confrontación, las advertencias, la reprensión del Espíritu Santo, ignoras el consejo de Dios. Y bueno, mis hermanos, eso se llama soberbia. ¿Y qué cree que pasa con los soberbios? ¿Qué hace el Señor con los soberbios? Los resiste, los rechaza, ¿verdad? Entonces, un corazón soberbio, autosuficiente, ególatra, vanidoso, tiene mucho riesgo de apostatar de su fe desde el momento en que él ya está estableciendo sus propias normas por encima de las normas de Dios. La falta de santidad, la falta de recibir el consejo de Dios. Mire, sabemos que con el nuevo nacimiento
espiritualmente nos convertimos en la casa del Señor. Ahí mora el Señor, ¿sí o no? Y al violar este templo, el Espíritu Santo termina por apartarse. Y esa es una condición muy peligrosa en la que el creyente puede caer, porque se queda solo. O sea, la soberbia, la autosuficiencia, el pecado hacen que el espíritu se contriste. Por eso dice Efesios 4:30, no entristezcan, o sea, no contristen. La traducción original dice, no provoques a celos. Cuando alguien voltea los ojos a otra persona, el novio con su novia y se aman mucho, pero de repente uno de los dos empieza a voltear a otra persona, ¿qué crees que pasa con el otro? Se entristece, porque lo está provocando a celos. Esa es la idea. Entonces dice, no entristezcas al Espíritu Santo, no lo provoques a celos. Dice, con el que fuiste sellado para el día de la redención. O sea, ¿cómo lo vas a provocar a celos? Con tu conducta, con el pecado, con la soberbia. Por eso dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser sensibles ¿a qué? A la voz del Señor. En 1 Corintios 6:16 el apóstol también dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? O sea, es una pregunta retórica. Si yo se las hago a ustedes, porque esto es para nosotros, ¿ustedes saben que somos el templo de Dios, sí o no? Dice, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, ¿qué dicen? Sí. Vamos al 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. A ver. O sea, ¿el templo de quién es? De Dios. Cuando atentas contra tu integridad, de la manera como sea, con el pecado, con los hábitos, con los vicios, con todo lo que tú puedas hacer en contra de este templo, el Señor está en contra. Dice, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Qué seguridad tiene Pablo de que nosotros somos santos? De que somos apartados, de que somos la casa de Dios. Pues porque fuimos redimidos por la sangre del Cordero, mis hermanos, y eso está por encima de todo. Pero ¿a quién es al que le corresponde estarse santificando? ¿A quién es el que se tiene que consagrar? ¿Quién es el que tiene que obedecer? ¿Quién es el que tiene que cuidar el templo? ¿Cómo lo cuidas? ¿Con tacos de carnitas? ¿Con 3 cocas? O sea, si tú sabes que algo está lacerando tu salud, ¿sabe usted que hay creyentes que todavía beben y toman y fuman? Ay, qué silencio. ¿No es absurdo? ¿No creen que es una agresión al templo llenar los pulmones de humo? ¿Tomar? Nada más una, pastor, nada más una. No, mi hermano, no. Eres santo. Dios no es medio santo. Pero qué fácil es meter ciertas escrituras. No, pues es que a Timoteo le dijo que tantito y que no. No, mi hermano, no trates de justificar tu vicio. No trates de hacerlo. Por tanto, si el pecado nos asedia, los argumentos y los pensamientos de apostasía, si estos no se refrenan a tiempo, pues pueden llegar a un punto donde va a ser muy difícil volver. Entre más nos deslizamos, entre más agredimos nuestro templo, después es más difícil regresar, es más difícil restaurar. No estoy diciendo que sea imposible, pero ¿para qué exponerse, mi hermano? Como quienes, habiendo conocido al Señor, endurecieron el corazón y ahora ya pecan deliberadamente, porque ya hay esa condición de apostasía. Vaya conmigo a Hebreos 10:26, por favor. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mis hermanos, el Señor no va a regresar a ser sacrificado por ti.
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y yo no creo que ninguno de nosotros queremos estar en una circunstancia así. Pero esa es una decisión personal. ¿Será que un cristiano puede apostatar de su fe? ¿Será que alguien que vive entre nosotros como cristiano quizás no lo sea? ¿No es de nosotros? ¿Y algún día se va a revelar la verdad? Por tanto, quien sabe que ha nacido de nuevo, ¿usted sabe que ha nacido de nuevo? ¿Sabe que debe examinarse continuamente para ver si su vida está dando la evidencia que la salvación es una realidad en su diario vivir bajo la dirección del Espíritu Santo? No pongo en duda su salvación, lo que estoy poniendo en duda es su consagración. Y usted tiene que santificarse, y para eso se tiene que evaluar todos los días. ¿Cómo estoy cuidando el templo? ¿Cómo estoy guardando mi fe? ¿Cómo estoy defendiendo el nombre de Cristo? ¿Cómo estoy caminando como verdadero hijo de Dios? Recuerde que finalmente también lo que estamos buscando es estar con Él toda la eternidad. Y al final de los días, en ese lugar también va a haber galardones. Primera de Corintios 3:14 dice: si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Está hablando sobre el fundamento de tu fe. ¿Cómo estás edificando? Dice: si la obra de alguien es quemada, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Hay creyentes que están así como... Es importante que haya convicciones, porque cuando no las hay, entonces tampoco tienes la certeza de tu vida eterna con Jesucristo. O sea, tú mismo estás poniendo en duda tu condición espiritual. Mire, hay hermanos que sinceramente llegan a decir: mire, pastor, es que yo sé que Cristo me perdonó, yo sé que soy salvo por Cristo y que Él perdonó todos mis pecados. Dice: pero yo no me alcanzo a perdonar. Espérate. Tú no puedes ser más justo que Dios. Y si Él ya te perdonó, no eres el que te tienes que estar condenando. Eso te hace como que te sintieras mucho más justo que el Señor. Entonces, simplemente, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es vivir la vida cristiana tal como el Señor está esperando de nosotros, porque Él ya nos quitó toda carga. Él ya nos perdonó de todo lo que tenía que perdonarse, pero es de nosotros el caminar. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 13:5: examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Y estar firmes en la fe no significa: sí, estoy aquí, me estoy congregando, cumplo mis deberes cristianos, sí, estoy bien, amén, aleluya, leo la Biblia, doy mis diezmos, oro. No, mi hermano, está hablando de la vida cristiana, está hablando de la santidad, está hablando de la consagración, está hablando de la obediencia también. Dice: ¿o no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Fíjense las palabras de Pablo. Entonces, la apostasía es la señal presente, es la señal que estamos viviendo antes del fin de la gracia. Y aunque no hay duda que la mayoría de los acontecimientos profetizados se están cumpliendo y se han cumplido, el Señor todavía está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Sigue siendo una extensión de su gracia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dijo Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la bondad, la benignidad del Señor. Y se necesita solamente, mis hermanos, un poco de discernimiento, muy poquito, para identificar la apostasía en nosotros mismos, pero sobre todo en los falsos pastores con todos sus engaños. O sea, no podemos ignorar lo que está ocurriendo con tantas personas que han decidido alejarse de Cristo por causa de estos depredadores. Pero ellos necesitan ser vistos con misericordia. Ellos necesitan conocer la verdad. Sí, tomaron una mala decisión, tanto por escuchar a esas gentes como por haber hecho responsable al Señor de lo que les sucedió.
pero necesitan conocer la verdad. De manera que cuando tú encuentres a alguien en esa condición, ten compasión, muéstrales al verdadero Cristo, al que un día Él buscó porque su necesidad era real y sigue siendo la misma. Alguien lo engañó, pero necesita conocerlo, porque a medida que se acercan los últimos días, gran parte del cristianismo está caminando en una condición de apostasía. Muy pocos permanecen fieles y consagrados al Señor, mis hermanos. Y si bien muchos han abierto los ojos librándose de este mal, todo indica que son más los que por diversos motivos, sea por comodidad, por conveniencia, por pecado tolerado o por necedad, continuarán buscando y aceptando los engaños, los abusos de estos desviados pastores, de estos falsos profetas, siempre con nuevas revelaciones, aunque estén en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús nos enseña a través de la palabra. Mire, Él, ante una situación similar que se presentó con los fariseos y los seguidores, los apóstatas de su época, dijo a los que seguían las enseñanzas de los fariseos, dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dice: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Advertir, presentar, tener misericordia. Son ovejas como que no tienen pastor, necesitan conocer al pastor de pastores. De manera que muchas señales de apostasía continuarán. Y contra ellos es Jesús, nuestro Señor Jesús expresó en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Lo único que está haciendo el Señor es pagándoles la justa retribución a sus pecados, porque los primeros que se apartaron de Él, ¿quiénes fueron? Ellos. Así que para escapar del engaño de los últimos días, la iglesia en general, desde sus pastores, cada miembro y los que el Señor sigue acercando para ser salvos, debemos estar totalmente comprometidos con la palabra de Dios. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. Tienes todos los elementos espirituales a tu servicio. ¿Por qué? Porque el Señor te los ha otorgado. Te lavó de todo pecado. Te dio su Santo Espíritu. Te dio su palabra. Lo único que tienes que hacer tú es obedecerla y ser sensible a la voz del Señor. Conclusión, mis hermanos, porque hace mucho calor, no quiero extenderme mucho. Si a través de este breve mensaje alguno ha encontrado algo que inquiete su corazón, si le preocupa su condición espiritual y tiene el deseo de volver a Dios en arrepentimiento, hágalo. Si hay algo que le esté haciendo llevar a dudar, tener incertidumbre, haga un alto, mi hermano. No vaya a ser que termine usted del otro lado. Que la apostasía no encuentre un terreno donde plantar. Ciérrele todos los caminos. Isaías 1:18 dice: vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor siempre está con los brazos abiertos. Te quiere santificar, te quiere purificar, te quiere dar una nueva oportunidad.
Su restauración y su perdón están al alcance de quienes se acerquen con humildad, reconociendo aquello que lo tiene fuera de su corazón. Y aquí sí cabe la escritura: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque eso es lo que el Señor desea, restaurar tu relación con Él. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y si alguno de los que están aquí presentes, de los que estén escuchando, pues ha decidido, porque se ha dado cuenta de lo que sucede en su corazón, ponerse a cuentas con Dios, yo de entrada lo felicito, mi hermano, porque de eso se trata, de santificar, de limpiar, de purificar, para que como David, con un corazón renovado, gozando de paz, exprese: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no dijo: regrésamela. Él sabía que la salvación no se pierde, pero sí perdió su gozo, perdió su paz por el pecado, por haberse alejado de Cristo. No pierda usted su paz, no pierda usted su gozo, mi hermano. El Señor sigue extendiendo su misericordia y sabe que cualquier cosa que usted abra la puerta que no venga de parte de Él, le puede llevar a ese gran mal que se llama apostasía. Vamos a hacer una oración y ahí usted, en una oración muy íntima, muy personal con el Señor, dígale aquello que tiene en su corazón, aquello que quiere entregar, aquello que usted desea cambiar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias por tu cuidado. Muchas gracias porque anticipadamente nos diste enseñanzas que nos abrieron los ojos en cuanto a la condición de la iglesia, la condición de nuestro corazón. Y ahora nos estás advirtiendo los riesgos de poder apostatar de algo tan grande, tan asombroso, tan maravilloso que es estar en tu presencia, Señor. Riesgos que podemos correr si nos descuidamos, porque nuestra naturaleza demanda placer, demanda pecado, demanda aquello de lo que tú ya nos has apartado. Pero tu Espíritu nos redarguye, tu Espíritu nos muestra siempre el camino, Señor. Así que muchas gracias. Y yo te ruego que a cada uno de mis hermanos le des convicción de su condición hasta el día de hoy. Y en la medida de su fe, conforme a lo que tú conoces en ese corazón, Señor, límpialo. Porque todos tenemos algo que entregar, todos tenemos algo que tiene que ser removido. Quizás está tan enraizado que lo defendemos como que si fuera algo sublime, pero nos está causando daño y seguramente está causándole daño a alguien más. Es tiempo de restauración, es tiempo de limpieza, es tiempo de ponernos a cuentas, Señor. Todos los días son tiempos de ponernos a cuentas contigo, todos los días. Así que muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por el ánimo que tienes para nosotros, por los deseos y propósitos para tu iglesia. Y nos dejamos caer en tus brazos, Señor, confiados en que terminarás la obra que algún día comenzaste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos.